en un hecho sin precedentes que ha sorprendido al mundo y aún ha impresionado a muchos cristianos. Es la creación de la primera iglesia fundada con inteligencia artificial. Si bien ya se realizó semanas atrás el primer culto con inteligencia artificial, en una iglesia luterana en la ciudad bávara de Fürth en Alemania, una de las iglesias más influyentes en Alemania, marcando ya un hecho sin precedentes. Todo el servicio estaba dirigido por un avatar, el sermón, la oración y la música, todo dirigido y creado con inteligencia artificial. Y ahora le sigue este nuevo plan de la creación de la primera iglesia de inteligencia artificial. La iglesia pretendió ser llamada el camino del futuro. Según su fundador, dijo que esta debe ser vista como un dios, porque es más inteligente que cualquier ser humano. Esta idea ya documentada fue registrada en la IRS, cuyo objetivo declarado es desarrollar y promover la realización de una deidad basada en inteligencia artificial. Y lo que es más sorprendente es que esta nueva religión que anticipa tecnologías avanzadas que gobiernen como dioses, tienen más apoyo en la comunidad de Silicon Valley de lo que muchos puedan pensar. Muchos que son parte de la creación de nuevas tecnologías estuvieron muy entusiasmados con esta propuesta, lo que ha llevado a otras personas a relacionar todo esto a las profecías del libro de Apocalipsis 13. Según la documentación presentada, dicen que la iglesia tratará de desarrollar y promover la realización de una deidad con la inteligencia artificial, mediante la comprensión y la adoración de la deidad, de lo cual de esta forma va a contribuir al mejoramiento de la sociedad. Los fundadores esperan que su iglesia facilite la investigación sobre la inteligencia, pero también informará al público para que esta inteligencia no se vea como algo tonto, o lo que es peor, algo aterrador. ¿Y a qué nos suena eso? A diferencia de las iglesias tradicionales, sus fundadores dicen que su deidad será tangible. Ellos dicen: esta vez podrás hablar con Dios literalmente y saber que está escuchando. Ellos dicen que al igual que otras religiones, su iglesia tendrá un evangelio, que ya estuvieron realizándolo y lo llamaron el manual. Tendrá asimismo una liturgia y probablemente un lugar de culto físico. Esa sola idea revela cómo las personas en una cultura rabiosamente secular pueden ver a la inteligencia como un oráculo mecánico para ser adorado. Esta iglesia aún no está en funcionamiento, pero esa religión está proliferándose con mucha fuerza por todos lados el día de hoy, incluso dentro de nuestra misma iglesia cristiana evangélica. Hoy tenemos a nuestro alcance hardware y potencias informáticas más avanzadas, nunca vistas en la historia, pero esta inteligencia jamás discierne, jamás caminará mediante el espíritu, sino que mezcla cualquier doctrina, mezcla lo bíblico con lo herético, con lo apóstata, y eso ya están empezando a meterlo dentro de la iglesia. Y más aún esta nueva iglesia y nuevo Dios, hecho de esta inteligencia, que nos revela que hay un número creciente de intelectos tecnológicos que creen que los humanos ahora tenemos tanto poder disponible para nosotros que podemos crear dioses. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen, pero ahora, habiendo perdido la visión de la verdadera trascendencia bíblica, algunos están intentando hacer a Dios a la imagen humana, y lo que es peor, meterlo en la iglesia. La crisis existencial vista hoy por la trascendencia de Dios están siendo eclipsados. La tecnología está al borde de logros tan poderosos que algunos sueñan con fabricar robots que los humanos puedan adorar, mientras que otros buscan producir inteligencias que sirvan a la humanidad. Pero tenemos que ser fieles a la palabra. Primera de Timoteo 6:20 nos dice la Biblia: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Satanás gasta el 99% de su tiempo y energía tratando de confundir a la gente al encubrir la verdad divina con mentiras. Está disfrazado de ángel de luz y bombardea al mundo entero con doctrinas demoníacas de espíritus seductores al mundo a través de falsas religiones. Y dentro de la iglesia, a través de líderes, maestros hipócritas y falsos religiosos. Las advertencias sobre esta trama engañosa de Satanás están repletas a lo largo de la Biblia, desde el principio hasta el final. Los falsos profetas siempre han abundado,
y continúan abundando, y a medida que nos acerquemos al regreso de nuestro Señor Jesucristo, esto seguirá aumentando mucho más. Satanás aumentará el nivel de su engaño a medida que el mundo se acerque al regreso de nuestro Señor. Y finalmente, vendrá el engañador supremo, el hipócrita supremo que defiende la doctrina demoníaca, energizado por espíritus seductores. Y él es descrito y presentado a nosotros en Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí está el líder religioso mundial, que ayuda y es cómplice del anticristo. En los primeros 10 versículos tenemos la imagen del anticristo, la primera bestia, y aquí está su cohorte, el falso profeta como se le llama en el capítulo 16, o en el capítulo 19 o en el 20, y juntos trabajarán en nombre de Satanás, como una especie retorcida de trinidad satánica falsificada, utilizando el poder político, militar, económico, así como la influencia religiosa, para capturar las mentes y los corazones de todos aquellos en el mundo que están encerrados en el reino de las tinieblas, mientras el anticristo está construyendo su imperio mundial, durante la primera mitad del periodo de 7 años conocido como la tribulación. Al mismo tiempo, el falso profeta estará construyendo una religión mundial, y según el capítulo 17, la iglesia falsa, la novia falsa, cabalga sobre la espalda de la bestia. Ahora, la segunda bestia dice que él asciende, por así decirlo, desde el mismo infierno, sale de la oscuridad y tiene 2 cuernos como un cordero. Él no viene con un carácter abrumador, dominante, como fue el caso de la primera bestia, más bien viene de manera encantadora, persuasiva, incluso haciéndose amado, suscita simpatía y bondad. Sin embargo, dice que habla como dragón, y el dragón es identificado como el diablo y Satanás. Es muy probable que sea el orador y predicador más grande que el mundo haya conocido jamás. Él es capaz de influir en el mundo, de un extremo al otro del globo, en todas sus diversas religiones, para que se unan en una sola unidad. El versículo 13 dice que con esta autoridad hace grandes señales. Serán señales muy convincentes, muy potentes y muy poderosas. Hechos 8 nos muestra un ejemplo de ello, con la historia de Simón. Pero Simón no se va a comparar en nada con él. Él hará maravillas que apuntan a su supuesto origen divino y que le dan las credenciales como un verdadero profeta, apuntando al libertador que es la primera bestia. Y dice que él engaña a los moradores de la tierra. Siempre Satanás va por el engaño. Y en el verso 15 nos dice la verdad de su palabra. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Para que la imagen hablase. La palabra es aliento aquí, no es la vida, no es zoe en el griego, no es bios en el griego, que son palabras para vida. Aquí es neuma en el griego. Y lo que vemos aquí es la presencia o la aparición de algún tipo de fenómeno que parece vida, pero no es bios ni zoe, no es vida en realidad. Satanás no puede dar vida, y este es otro de los engaños de Satanás. Los magos de Faraón arrojaron sus palos al suelo y se convirtieron en serpientes, y hoy con toda la tecnología y todo el poder satánico acumulado, este tipo de cosas se harán muy fácilmente. La increíble tecnología actual, incluso con la inteligencia artificial, junto con la desesperación de la gente por tener alguien en quien creer, harán que esta artimaña sea muy creíble. Lo sorprendente que están haciendo hoy con la inteligencia artificial y todo eso, estará en su lugar adecuado, en ese momento adecuado, y con la dimensión adicional de la magia de Satanás, y animará esta estatua para que literalmente parezca cobrar vida. El mundo entero, como dice Apocalipsis 17:17, se pondrá en línea, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su propósito, teniendo un propósito común, y dando su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es el propósito de Dios unirlos y empujarlos por este mismo camino de un gobierno satánico mundial, hasta el día que nuestro Señor Jesucristo regrese y juzgue al mundo porque rechazaron a Dios y se deleitaron en sus pecados. Por eso, como cristianos, es nuestra labor dar este mensaje de salvación, mientras aún queda poco tiempo, para que los que por la voluntad de Dios alcancen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.